Javier, que tienes el sitio aquí. Tienes el sitio ahí guardado. Pues nada, muy buenas tardes. Gracias por venir en este día lluvioso. Pero se agradece. Se agradece porque quien se prepara la conferencia pues lleva un tiempo y un esfuerzo y le gusta pues que vengan las personas a oírlas. Y los compañeros de la UNEX también y a todos en general. Pues nada, ya me imagino que habéis quitado el volumen al móvil y que hoy no va a sonar. Siempre digo lo mismo, pero bueno, esperemos que hoy no suene. Tenemos con nosotros hoy a Rosario Tur... José, vamos a escuchar. Rosario Tur Ausina. Ella es catedrática de Derecho Constitucional, es de Calpe. Y bueno, el día 6 de diciembre se celebra el 41 aniversario de la Constitución y esto no ha estado planeado, pero ha salido así. No lo hemos planeado. Entonces, le vamos a dar un fuerte aplauso. Ella nos hablará sobre los retos de futuro. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Lo primero son los agradecimientos, por supuesto. Muchas gracias a María Isabel López por la amabilísima invitación a dar esta conferencia. Mi agradecimiento, evidentemente, a la Asociación El Faro de Alejandría. Y bueno, en definitiva, es un auténtico placer estar en esta ciudad, en Benidorm. Hace más de 25 años yo decidí en esta ciudad que no quería ser abogada, que quería ser profesora de Derecho Constitucional. Y efectivamente vuelvo otra vez a esta ciudad con la que mantengo vínculos personales y vínculos profesionales. También vuelvo a esta ciudad pues, a dar una conferencia. Es un placer ver también a mis alumnos y alumnas de las aulas de la experiencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde yo trabajo. Llevo más de 15 años dando clase también en esta ciudad y por lo tanto me siento, bueno, de alguna forma como en casa. Me toca hablar y efectivamente es una casualidad de los retos de futuro de la Constitución de 1978. La idea es hacer o abrir una serie de reflexiones donde podamos ver qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, donde podamos repensar aquel proyecto que fue la Constitución del 78. Muchas nos acordaremos de ella. Y en definitiva, observar o mirar hasta qué punto hemos hecho los deberes o si nos quedan todavía esos retos de futuro o esas cuestiones pendientes que adelanto ya, nos quedan y no son pocos retos. Nos preguntamos primero si tiene futuro la idea de Constitución misma que empezamos a construir hace 41 años empezamos a construir este proyecto. Y para eso, pues, tenemos que contestar a un par de preguntas. La primera de ellas, antes de mirar esos retos y de ver qué hemos hecho y hacia dónde vamos, es contestar a la pregunta ¿qué significa tener una Constitución? Ahí tienen el dibujo del preámbulo a la Constitución norteamericana del año 1787. Yo lo que quiero destacar es esa primera frase, "We the people", esa frase donde, más allá de hacer una mención al pueblo norteamericano, lo que quería ese pueblo norteamericano hace ya más de 2 siglos es poner de manifiesto que estaban elaborando una especie de contrato. Es decir, más allá de los estados que conformarían los Estados Unidos de Norteamérica, que se habían configurado pocos años antes, lo importante era que había un proyecto común, algo que estaba por encima de la voluntad de esos estados. ¿Qué significa tener una Constitución? Significa llevar a cabo una fundación de algo importante. Es un momento fundacional, siempre lo explicamos así, ese momento de elaboración de la Constitución. Lo que queremos es que esa Constitución, fíjense ustedes en la idea, nos proteja de nosotros mismos. Es decir, vamos a hacer algo que por encima de las cuestiones particulares, de que perdamos la razón o de que no sepamos hacia dónde vayamos en un momento determinado, tengamos ese proyecto que nos va a proteger. Junto a esa pregunta, una segunda pregunta, porque aparte de saber qué es una Constitución, también necesitamos responder a qué Constitución hemos pactado y sobre todo cómo la hemos ido ajustando a las distintas generaciones o a los distintos problemas que hemos tenido. La pregunta es si sentimos, si vivimos la Constitución y si le hemos dado de alguna manera ese
cariño que necesita. Cuando miramos esa Constitución nos deberíamos preguntar siempre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y en ese sentido hay dos grandes hitos en lo que significa o en el contenido de en el significado o en el contenido de una Constitución, para saber qué Constitución hemos pactado. Nuestra cultura viene de la Revolución Francesa, por lo tanto, en aquel momento, en el año 1789, ya la propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese baluarte de un nuevo futuro, de libertad y de igualdad, decía que todo Estado que no reconociera la separación de poderes, la existencia de varios poderes y una declaración de derechos, no tendría Constitución. Si no hay eso, y si eso no lo cuidamos, no hay una Constitución. Pero también significa, o también hay un nuevo significado de la Constitución, un momento refundacional, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento entramos en constituciones de más calado, de más compromiso con las personas. No son constituciones liberales, son constituciones sociales y, como veremos después, muchísimo más comprometidas con las personas. Ese es nuestro momento. Hicimos los deberes que nos tocaban y después de 40 años del régimen franquista entramos en una democracia y ahí lo tenemos en ese referéndum del 6 de diciembre del año 1978. Se nos preguntó si aprobábamos ese proyecto de Constitución, dijimos que sí, fue definitivamente aprobado. Una vez definitivamente aprobado, la anécdota, se aprobó el 27 de diciembre, sin embargo no se publica el 28 de diciembre. Era el Día de los Santos Inocentes, se decidió que se publicara el día 29 de diciembre, creo yo que con buen criterio y con un poco de broma, de alguna forma. A partir de aquí debemos responder qué Constitución hemos fundado y debemos saber qué Constitución hemos pactado. La idea es que cuando hicimos la Constitución nos sentamos a pensar bien, o al menos a pensar lo que podíamos pensar en un momento como el año 1978, que no era un momento precisamente tranquilo, pero nos sentamos a pensar para que después, cuando echáramos a andar en todos estos años, no perdiéramos de vista lo que queremos por encima de los problemas que han existido, como existen en todos los países, que tuviéramos y de los intereses particulares. Lo que hicimos en la Constitución es regular una especie de autocontrol, por si algún día perdemos la razón. Esa es un poco la idea de una Constitución, es un documento mediante el cual nos autocontrolamos a nosotros mismos y eso sí, la cuidamos, la reajustamos, la acoplamos a todos los problemas que vayamos teniendo, pero siempre repensando cuál es su contenido. Vamos a dar, por lo tanto, respuesta a qué Constitución tenemos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y qué es lo que no hemos hecho bien, y lo vamos a hacer a través de siete grandes retos, 7 grandes problemas que están, creo yo, que están presentes en esta Constitución de nuestros días. Si contestamos a cada uno de esos retos como que hemos conseguido lo que en ese reto aparece, pues todo estará perfecto. Lo más fácil es que veamos efectivamente que la Constitución sigue siendo un reto y que tiene efectivamente tareas pendientes. El primer reto, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para quién es la Constitución? La Constitución es un pacto para, con y por la ciudadanía. Y es un pacto doble. Hay un pacto vertical, un pacto que hacen quienes ocupan los distintos poderes del Estado. Y esto significa aprender, si es que no hemos aprendido en 40 años, a pactar, ahora que está tan de moda. Hoy es la sesión constitutiva de las Cortes, hoy tenemos Parlamento y a partir de hoy pues vamos a ver si tenemos gobierno, porque el último intento, como saben ustedes muy bien, fracasó. Pues bien, la Constitución es un pacto vertical donde los distintos poderes del Estado se tienen que acostumbrar, tienen que aprender a pactar con consensos. Los consensos no significan nunca unanimidad, significan renuncias y sacrificios, significan ponderación y significan equilibrio. Yo creo que la transición política, con sus defectos, que los hubo, son bastantes y algunos defectos no los hemos solucionado todavía,
fue un ejemplo, en cierta manera, de lo que se podía hacer en aquel momento y de consenso. El consenso no es algo definitivo, no es algo súper maravilloso, es un proceso traumático y efectivamente en el proceso de transición política se tuvieron que pactar muchas cosas, la monarquía, el tema territorial, el derecho a la educación, la libertad religiosa, por citar las cuestiones que fueron más problemáticas, aquellos que despertaron más la sensibilidad de quienes estaban en el Parlamento. Pero la Constitución, además de ser un pacto vertical, también es un pacto para las personas o entre las personas, es un pacto horizontal. Es un pacto con los contrapoderes, las personas somos los contrapoderes, no somos quienes decidimos el futuro de un país, pero somos quienes influimos, persuadimos, condicionamos lo que el poder va a hacer. Por lo tanto, hay que hacer ese pacto también, la Constitución es ese pacto entre las personas. Personas que confían, y así lo hemos hecho, por ejemplo, el último 10 de noviembre, confían en las instituciones y refuerzan la decisión que está dentro de la Constitución. Con un ejercicio especialmente responsable, esto es lo que debe ser capaz de mantener una democracia, de su voto o de su participación ciudadana. Ese es el contexto que nos encontramos a partir de esta idea. Tenemos una Constitución que, como yo decía con anterioridad, se inscribe en la tradición de la segunda posguerra mundial, es decir, de las constituciones que nacen en el entorno de esos conflictos, de esas tragedias, la tragedia de la primera, de la segunda, sustancialmente de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto unas constituciones que miran fuertemente a las personas. Son lo que el profesor Fioravanti ha llamado las constituciones del conflicto, es decir, las tensiones sociales que hay dentro de esas constituciones son muy fuertes porque hay muchísimos intereses que atender. El sujeto ya no es un sujeto universal, abstracto, indefinido, no, ahora hay mujeres y hombres, hay menores, hay mayores, hay inmigrantes, hay muchos tipos de sujetos. Los derechos son universales, pero las personas, sus titulares, no son universales. Y esas constituciones miran a las personas, miran a los distintos tipos de personas. Por lo tanto, son constituciones muy difíciles de mantener, muy difíciles de actualizar. Las constituciones, por lo tanto, la nuestra del año 1978, llegamos 40 años más tarde a la democracia, estas constituciones, por lo tanto, están permanentemente presentes, no hay un texto del que más se hable que de la Constitución y evidentemente cuando llega el aniversario pues todavía se habla mucho más de ella. Está permanentemente presente porque todos los días en las televisiones, en los medios de comunicación, en el Parlamento, vemos cómo hay un deber de garantizar, los políticos tienen ese deber de garantizar a esos sujetos jurídicos constitucionales. Debe hacerlos presentes, pero además debe considerarlos y respetarlos. Las personas, las mujeres, los hombres, exigimos ser respetadas. La Constitución no es un texto mitificado, no es algo maravilloso que se guarda en un cajón y ahí queda para cada 6 de diciembre. Esto no es en absoluto así. La Constitución ha de estar viva y debe ser vivida y se debe poder vivir en ella. Cuando la gente se separa de su Constitución, pues ese proyecto nunca se puede decir que esté muerto, pero quizá necesita ser revivido. Y eso es lo que no nos puede llegar a pasar, ahora que se habla tanto de la Constitución. Por cierto, yo no quiero provocar, pero lo voy a hacer, claro, evidentemente. Hoy hemos oído, y ya hablaremos de eso al final, quizá, hemos oído cómo prestaban juramento de acatamiento a la Constitución con esa polémica de algunos diputados y diputadas que más allá de la Constitución soltaban coletillas o frases de apoyo al independentismo catalán, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos, sin entrar ahora en la polémica jurídica en la que podemos centrarnos más adelante, porque hay partidos que ya han anunciado que van a presentar un recurso de amparo, pero sin perjuicio de que hablemos del problema jurídico, lo cierto es que mucho no les debe gustar a todo el mundo la Constitución cuando en lugar de acatarla sin más y respetarla, le ponen coletillas como si no les gustara demasiado. Algo nos pasa con esta Constitución. Por eso, porque tenemos una Constitución, como yo decía con anterioridad, del conflicto, una Constitución que atiende a las personas,
No vamos a tolerar, para cerrar un poco esta idea de si tenemos un pacto para la ciudadanía, si hemos conseguido ese pacto para la ciudadanía, no vamos a tolerar conductas que minusvaloren a las minorías como seres humanos y sobre todo tampoco vamos a tolerar que se minusvalore a las mayorías minorizadas. Estoy hablando de las mujeres, por ejemplo, de la problemática de las mujeres y los hombres, de la igualdad que ha ocupado buena parte de los procesos electorales. Hemos oído hablar cómo hay que cambiar estas leyes de igualdad y cómo no están cumpliendo y están perjudicando, y hemos oído muchísimas cosas. Y es el momento de reivindicar una legislación, una normativa que hemos construido con mucha paciencia y durante mucho tiempo. Porque la Constitución nos ampara, la Constitución dice que hay que poner en valor a esas minorías y a esas mayorías minorizadas. Un segundo reto que oímos pero no acabamos de entender y nos provoca además muchísimas tensiones. Nuestra Constitución es eso que se llama multinivel. Esto es algo, bueno, que suena extraño, que cuesta mucho de entender. Todo el mundo ha oído hablar de Europa, de las autonomías, de la autonomía local, de los municipios. Todo el mundo oye hablar de los niveles donde se gobierna. Pero entender el multinivel y saber cómo va a funcionar no es tan fácil. Lo que estamos queriendo decir con ello es que cuando construimos nuestros espacios de libertad y de igualdad, cuando intentamos gobernar nuestros sistemas políticos, en nuestra Constitución en realidad hay distintos niveles de gobierno. Es decir, en nuestra Constitución, porque así lo consiente, así lo ha consentido ella, y así lo consienten nuestros gobernantes cuando la usan hacia las autonomías, cuando la usan hacia Europa. En nuestra Constitución existen unos diálogos entre varios niveles de gobierno. Esos niveles que son el internacional, el global, el europeo, el estatal, el autonómico, el local. Niveles que no existen solo en España, que existen en muchos estados de nuestro entorno y que obligan a atender o a echar un vistazo a una fuerte tensión que se provoca entre todos esos niveles de gobierno. Eso es una cierta paradoja, por decirlo de alguna manera, en nuestra forma de gobernarnos. Formamos parte de un único proyecto, pero porque todo es un único proyecto, pero al mismo tiempo que formamos un único proyecto, reivindicamos las particularidades, reivindicamos los nacionalismos, las singularidades. Cada municipio es distinto, tiene su autonomía. En definitiva, necesitamos de alguna forma atender a esta realidad. Nuestra Constitución intenta o debe intentar, y de alguna forma nos lanza ese mensaje de que un sistema político tiene que buscar verdades comunes indivisibles. Esta es la idea del constitucionalismo multinivel. Tenemos que encajar Europa con lo que pone en nuestra Constitución, con lo que significa cada autonomía, con lo que reivindica la autonomía local, con lo que supone la globalización. Y todo ello nos tiene que encajar como si fueran las piezas de un puzzle. El problema es cómo hemos aprendido a dialogar. Es cierto que no estamos en una buena época para el diálogo, la violencia en sus más distintas manifestaciones pues suele aparecer, por ejemplo, en Internet y en las redes sociales, pero sí que es cierto que deberíamos pensar muy bien en cómo dialogamos. Necesitamos hacer una reflexión sobre el diálogo. Porque aquí estamos demasiado acostumbrados y aquí hago una contraposición de una etapa antigua, estamos demasiado acostumbrados al diálogo sofista, el diálogo que utilizaban los sofistas en sus enfrentamientos con Sócrates, cuando hablaban de convencer para vencer a la gente. Los sofistas eran personas que se dedicaban a elaborar discursos y lo hacían a cambio de dinero, convencían a la ciudadanía, y frente a ello Sócrates se rebelaba y decía que había otra manera de generar verdades indivisibles. Para Sócrates lo importante no es vencer, lo importante es ser capaz de producir ideas y de generar verdades indivisibles. Esto es lo más difícil de entender. Cada vez que oímos hablar del problema territorial,
parece que estamos más instalados en ver quién vence que no en ver si somos capaces de generar algún tipo de verdad indivisible. Llevamos 41 años intentando resolver el problema territorial. El problema territorial no nace con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, del año 2006. El problema territorial tiene mucha historia. Fue difícil de sacar adelante en la elaboración de la Constitución de 1978, pero estamos instalados en una forma de gobernar, en un diálogo sofista, donde aquí de lo que se trata es de vencer y no de generar, como yo decía, esas verdades indivisibles. Tenemos, por lo tanto, una Constitución porosa, y sí, eso es un bizcocho, no es que se me ha colado una imagen extraña. Es un bizcocho porque para entender el multinivel no se trata de que haya varios niveles de gobierno, por eso yo he hecho un diagrama en redondo donde las flechas se cruzan y puesto en rojo la Constitución, como si estuviera en Alemania pondría aquí la Constitución alemana y lo haría así en muchos países y bebemos de muchos niveles comunes y no he querido que se entendiera el multinivel como la imposición de unos niveles sobre otro, desde ese diálogo sofista de confrontación y de tú tienes que hacer lo que yo quiero porque lo dice en la Constitución, sino entender que la Constitución es un documento poroso, no es una tarta de capas, por entenderlo de alguna forma, sino un bizcocho de mármol. Ya sabemos cómo es el bizcocho de mármol, que bueno, se mete el chocolate por dentro y por lo tanto no hay una diferenciación entre niveles, sino más bien una mezcla de eso, de todos los ingredientes. Se trata precisamente de entender que nuestra Constitución, lo queramos o no, está condicionada y está alimentada por los distintos niveles de gobierno, está alimentada por las autonomías, está alimentada por Europa, está alimentada por la globalización, y está alimentada también por la autonomía local. Lo que quiero decir es que Europa, las autonomías y la autonomía local, los municipios, por cierto, la hermana pobre de la autonomía, yo creo que bastante maltratada durante muchos años, esos distintos niveles de gobierno también son Estado. Esto es muy sencillo. Cuando ustedes oigan alguna vez decir a algún político, alguna política, algún profesor también lo puede llegar a decir, el Tribunal de Estrasburgo no es un tribunal español, se está equivocando. El Tribunal de Estrasburgo es un tribunal español. Las instituciones catalanas son instituciones españolas como lo son las valencianas y cada uno de los municipios forman y son también Estado. Esa es la Constitución que tenemos, una Constitución que puede necesitar retoques. El séptimo reto está dedicado precisamente a hablar de la reforma de la Constitución, que puede necesitar retoques, que puede necesitar cambios, pero que en cualquier caso es una Constitución que se abre y que es buena porque entiende que está dentro de un constitucionalismo multinivel donde de lo que se trata es de buscar vías de enlace, donde la Constitución sea la hoja de ruta, sea de alguna forma ejerza un liderazgo, pero desde donde se pueden hacer verdades comunes e indivisibles. ¿Cómo se generan esas verdades? Es decir, ¿cómo pongo en marcha yo esa Constitución multinivel que es porosa a todos los niveles? Bueno, pues hay que aprender a cooperar. Y aquí hay que decir que nuestro país, bueno, pues no tiene mucha tradición en la cooperación. Tendemos a trabajar en los distintos niveles de gobierno de forma aislada muchísimas veces, pero no hay mucha ayuda, no hay mucha comunicación desde unos niveles al otro. Y además de cooperación, hace falta un segundo elemento para que esta Constitución porosa funcione. Hace falta lo que el profesor Fioravanti llamaba también gran política, es decir, ser capaz de abordar con reflexión y con el tiempo necesario que exige cada tema las grandes cuestiones de la política en las grandes instancias. Estoy hablando evidentemente del gobierno central, del Parlamento central y con la Constitución. Debe haber un liderazgo estatal, dicho de alguna forma. Y dentro de esa gran política, bueno, pues puede haber elementos que ayuden a desarrollar esas grandes cuestiones de Estado, las nuevas tecnologías, los movimientos ciudadanos, el poder judicial puede ser un buen colaborador, no es el que lo soluciona todo, el Tribunal Constitucional es un buen colaborador, pero esa gran política tiene que estar en manos del Estado central
y tiene que ser capaz de cooperar con los otros niveles de gobierno. El Estado, por eso está en rojo, sigue siendo el eje, el Estado central, me refiero a él, sigue siendo el eje, pero que tiene que ser permeable. Nuestra Constitución, por lo tanto, es una Constitución, siempre lo explicamos así en las clases, una Constitución abierta a muchas posibilidades, pero no es una Constitución desnortada, donde todo cabe. Esto tampoco es cierto. Tercer gran reto, tercera gran cuestión. La Constitución confía en los partidos políticos. Este es un tema muy importante. Los partidos políticos fueron absolutamente necesarios en la transición política. Si algo les preocupó es colocarle en un lugar privilegiado, darles un estatus fuerte y convertirlos en los grandes interlocutores, en los grandes artífices de la política española. Por eso tienen un artículo al principio de la Constitución. No es tan común encontrar que los partidos están regulados dentro de la Constitución española. A lo largo de la historia han aparecido, han actuado, se cuenta con ellos, pero nuestra Constitución, como las de nuestro entorno, les da un lugar de privilegio. Son los grandes actores de la política. Tenían que liderar el proceso político. Pero esos partidos políticos tenían también que ir evolucionando porque no pueden ser los únicos actores de la política. Esto es algo que hemos vivido sobre todo a raíz del movimiento del 15M. A raíz de ese movimiento, hace ya algunos años, bueno, aprendimos que los partidos políticos no estaban convenciendo a la ciudadanía decía que no se sentía representada, que había un problema de falta de regeneración política y que los partidos necesitaban dialogar, no para vencer, como decíamos antes, sino para construir algo común con la ciudadanía. Los partidos políticos, por lo tanto, tenían que ser no solo, o mejor dicho, no tenían que ser poderes del Estado, como parece que quieren serlo muchas veces. Los partidos políticos son contrapoderes dentro del sistema político. Es decir, en realidad nosotros nombramos a representantes políticos que han llegado ahí por la vía de los partidos políticos, pero quien se instala en nuestros municipios, en los plenos, en los parlamentos autonómicos, quien se coloca dentro del Parlamento, del Parlamento Central, del Congreso, del Senado, no son exactamente los partidos, son representantes políticos de la ciudadanía que forman parte de los, o que han llegado ahí porque forman parte de determinados partidos políticos. Lo que quiero decir con ello es que los partidos políticos deberían haber desarrollado una función de la que solemos hablar mucho en las clases, y es que deberían haber sido auténticos agentes de socialización política, deberían haberles enseñado a la ciudadanía qué significa el sistema político y no solo haber ocupado los espacios de poder. En realidad, como el propio Tribunal Constitucional ha dicho, tuvo que decir en un momento determinado, recuerden ustedes, dijo el Tribunal Constitucional, que el escaño no es del partido. El escaño, el lugar donde se sienta cada representante político, es del representante político, no del partido político. Por lo tanto, los partidos políticos no son poderes del Estado, no deben serlos técnicamente, son contrapoderes del Estado, tienen una labor de enlace con la ciudadanía muy fuerte, o deberían desarrollarlo de una manera muy fuerte. Y algo ha pasado porque ha habido tres, podríamos decir, dentro de los muchos problemas o de varios problemas que puede haber visto, podríamos hablar de tres grandes problemas que han podido tener los partidos políticos. El primero de ellos, que los partidos políticos, pues, de alguna manera se han diluido y de alguna forma no han mostrado la sinceridad política que necesitábamos de ellos. Es decir, los partidos políticos tendrían que ser más coherentes con todo lo que han ido defendiendo a lo largo de todos estos años y no cambiar sus discursos de cualquier manera. Esto la ciudadanía lo reprocha después en un proceso electoral. No es posible que un representante político en una determinada etapa de su historia adoptara una normativa, por ejemplo la normativa de igualdad de mujeres y hombres, y que después, varios años después, reconozca que aquella normativa no tenía que haber salido nunca. Yo lo que me pregunto es por qué esos partidos o esos representantes políticos no
no hicieron, como es más propio de los países democráticos anglosajones, no levantaron las voces dentro de su propio partido político y mostraron las discordancias que podía tener una determinada normativa. Lo que quiero decir es por qué van en una dirección determinada si no confían en lo que están votando. Le echamos en falta, por lo tanto, que esos partidos políticos o esos representantes políticos hubieran sido más sinceros y hubiéramos visto más contrapoderes. Lo pongo hubieran actuado más como contrapoderes. Y pongo un ejemplo muy claro. En el ordenamiento anglosajón, en la Cámara de los Comunes, en el Reino Unido, es bastante frecuente que un diputado o una diputada conteste al primer ministro de su propio partido, manifestándole su discrepancia en determinadas decisiones o en determinados aspectos. Es decir, haces de contrapoder dentro de tu propio partido, por un motivo muy sencillo, porque puede estar instalado allí el partido político, pero más allá del partido político lo que hay son representantes políticos que representan el interés de la ciudadanía. En nuestro país es impensable que un diputado levante la mano para contestarle al presidente del gobierno que forma parte de su propio partido político. Aquí sería un escándalo. Bueno, pues este tipo de prácticas, esta sinceridad política, a lo mejor es la que pide la ciudadanía. También tengo que decir que la política cambia dependiendo o la sinceridad política cambia dependiendo de si nos situamos en el nivel central o si descendemos a los municipios y a los plenos de los ayuntamientos. Creo que cuanto más descendemos en los niveles de gobierno, más sinceridad política existe en los representantes políticos. Segundo gran error, los partidos políticos se confiaron y pensaron que para gobernar o para estar en el poder basta con mirar el sistema electoral, porque el sistema electoral siempre beneficia a los dos grandes partidos políticos. Como hemos visto en los últimos años, sobre todo desde el año 2015, esto no es cierto. No voy a entrar en detalle en qué le pasa al sistema electoral, lo podemos dejar para el debate, pero hemos observado que pueden entrar muchas fuerzas políticas y muy distintas al Parlamento. Por lo tanto, nuestro sistema político no es un sistema político que siempre nuestro modelo electoral beneficia a los dos grandes partidos políticos, un sistema de dos partidos y medio, como se le suele llamar. Y el tercer elemento del que ya he avanzado al hablar también de la sinceridad política es que los partidos políticos no han tolerado las discrepancias o la tolerancia dentro de los propios partidos políticos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los partidos políticos han actuado a veces como auténticas jaulas de hierro muy encorsetadas, no han permitido determinadas manifestaciones de democracia interna, no han permitido dentro de un propio partido las voces disonantes. Y bueno, eso ha generado efectivamente que haya una huida hacia nuevos partidos que intentan ejemplificar de alguna manera el descontento que tiene la gente hacia esos partidos políticos. Por lo tanto, los partidos, como vemos aquí también, pues siguen necesitando dar respuesta o resolver cuestiones pendientes. Cuarto gran reto. La Constitución tiene que hacer o intenta hacer un equilibrio entre tres grandes cuestiones. Esta es quizá la cuestión más técnica de lo que significa tener una Constitución. La Constitución necesita que se pueda gobernar, necesita que la gente se sienta representada, pero necesita también equilibrarlo con el apoyo de la ciudadanía. Es decir, estamos hablando de que tiene que haber, para que un sistema político en su conjunto funcione, y además de manera multinivel, con lo cual nos tiene que funcionar varios niveles de gobierno al mismo tiempo, tiene que haber decisión, tiene que haber capacidad de decisión y tiene que haber liderazgo. Alguien tiene que decidir y alguien tiene que liderar el proyecto común. No puede ser un sistema político desnortado. La segunda cuestión es que hay que escuchar las voces de la sociedad, hay que dar el significado que se merece la sociedad en una Constitución. Eso es representar. Y la tercera es que la Constitución, el tercer elemento que hay que equilibrar, consiste en que la Constitución tiene que conseguir que el sistema tenga legitimidad democrática. Es decir, que haya un apoyo para la construcción de lo público. Para tanto en el origen, es decir, que ese consenso, ese apoyo exista cuando damos el poder, pero también durante todo el funcionamiento de ese sistema político.
Para eso necesitamos varias soluciones, varios elementos que vamos a ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Lo primero es que necesitamos democratizar constantemente las instituciones para que haya ese equilibrio entre gobierno, representación y apoyo democrático, legitimidad, que sintamos el sistema como propio. Necesitamos en primer lugar que las instituciones estén democratizadas, que haya una interacción, es decir, sentir que se hace todo lo posible para luchar y para reflejar la voluntad ciudadana, en coherencia con nuestros principios básicos, respetando además la filosofía y el sentido de las reglas jurídicas del juego. Necesitamos sentir eso, necesitamos ver que cuando nuestros representantes políticos, nuestras instituciones están resolviendo problemas, bueno, hay una identidad, hay una especie de identidad entre lo que ellos hacen y lo que la ciudadanía espera de ellos. El problema es, o por decirlo de otra manera, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el problema para que esa representación no sea lo que la gente espera? Yo lo intento explicar de una manera muy clara. El concepto de representación, fíjense ustedes lo que ha pasado. Porque esto a veces hay que descender al origen de la representación política, porque estamos buscando esa democratización, esa identidad del representante con el pueblo. La representación política nace en dos momentos distintos, o aparece en los parlamentos en dos momentos distintos. El momento más antiguo es con las asambleas feudales. La representación política aparece para que el rey pueda recibir el apoyo que necesita por parte de los estamentos que se lo pueden dar, que le pueden dar sobre todo la financiación y el apoyo logístico que él requiere. Eso significa que cuando se reúnen esos primeros parlamentos feudales o cuando se van reuniendo a lo largo de esa etapa, esas asambleas feudales representan a los distintos estamentos que van a apoyar al monarca, y esos distintos estamentos lo que hacen es cumplir directamente el mandato que le da cada colectivo. Los nobles están para representar los intereses estrictamente, egoístamente, los intereses de esos nobles, el clero está para representar los intereses de ese clero y la burguesía está para representar los intereses de la burguesía, de manera egoísta. Eso es la representación pura y dura. Yo represento a aquellos que me mandan aquí, que me hacen venir aquí, aquellos por los cuales yo estoy aquí. Ese es el primer momento de la representación funcionó en aquel momento. El problema vino con el segundo modelo representativo, con la Revolución Francesa. En aquella etapa, en el momento de la Revolución Francesa, echamos mano de nuevo de la representación política. Y lo hacemos, como nos explica Constant, para configurar una forma nueva de estar en un Estado. Es decir, nosotros le vamos a dar a unos representantes políticos el poder para que ellos nos representen y a cambio nos dejen en paz. Esa es la idea. La idea de la representación política en la Revolución Francesa consiste en que se le da el poder a unos representantes políticos para garantizar la libertad de la ciudadanía. Y se hace con una ficción. Se dice, estos representantes, sin embargo, ya no van a representar el interés de personas en concreto, van a representar el interés general, lo que se llama el interés general. Por eso nuestra Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Quiero decir con ello que nuestros representantes políticos, cuando son elegidos y se sientan en el Congreso de los Diputados, no representan a los que le han votado, a los votantes del PSOE, no representan a los votantes del Partido Popular, no representan a los votantes de Ciudadanos, ni de Vox, ni de Podemos, representan el interés de la ciudadanía, el interés general. El problema es que eso es una falacia, eso es una ficción, porque en realidad el representante, una vez se sienta allí mismo, como dice muy bien el profesor Garrorena, catedrático de Murcia, solo se representa a sí mismo. Es decir, su tentación, su tendencia es a buscar sus propios intereses como grupo, y eso está muy mediatizado por el poder que tienen los partidos políticos, así que caemos en una terrible paradoja. Por un lado, ellos son los que están representándonos nuestros intereses para que nosotros podamos vivir en libertad y en igualdad, es decir, para que no tengamos que estar votando todos los días, para que nos dejen en paz en nuestra vida cotidiana. Pero por el otro lado, la teoría les exige que defiendan el interés general,
pero esa teoría no funciona bien en la práctica. Con lo cual, lo que intentamos precisamente, y sobre todo en los últimos años, es reajustar ese compromiso de la representación política, y por eso estamos intentando constantemente exigirles a nuestros representantes políticos que sean más sinceros y que reflejen mejor la voluntad ciudadana. Ese es el primer gran reto que tenemos, y ese reto continúa efectivamente abierto. El segundo reto es un poco, creo que más fácil de entender. Hay que conservar el lugar de la política. La política se hace en los sitios donde se ha hecho la política toda la vida. Se hace en el gobierno y se hace en el Parlamento. Está muy bien utilizar las redes sociales, está muy bien utilizar Internet, está bien también utilizar los medios de comunicación, utilizar la televisión para hacer las tertulias, pero la política se hace en el Parlamento, y la democracia mediática, como la llamamos, es decir, las redes, los twitters, el Facebook, puede ser un buen complemento, pero no puede sustituir al Parlamento. El lugar de la política tiene que ser ese Parlamento, y ahí es donde queremos ver los problemas cotidianos, y no en el Twitter. Porque en el Twitter no hay garantías, no tenemos la misma inmediatez, ni tenemos ese diálogo que debe ser constante y debe ser directo entre los distintos representantes políticos. En Internet, el político, la política, el ciudadano o la ciudadana habla solo, porque en realidad yo me dirijo y yo elijo quiénes son mis amigos, los pongo, los quito.